Hola, bienvenido a este canal. Bueno, hoy quiero tocar un tema que me encantó, que aprendí en una prédica y me gustaría compartirlo contigo, y es la esencia del cristianismo. Entonces, para esto vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir Hebreos 10, obviamente poniendo todo en manos de Dios para que este mensaje te llegue en tu corazón y recuerdes que es todo para la gloria y honra del Señor. Entonces, vamos a Hebreos 10, el capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Pero en este yo solo me voy a enfocar en el 22, 23 y 24. Entonces voy a guiarme por lo que yo anoté porque, como les decía, es algo que yo aprendí y quiero compartir. Vamos a hablar de los tres elementos de un buen cristiano, empezando por esto. Y segunda parte vamos a hablar un poquito sobre la, la actitud que debemos tomar al entrar a la presencia de Dios. Los tres elementos de un buen cristiano están en el versículo 22, 23 y 24. Entonces vamos a enfocarnos solo en esas tres palabras porque esa es la esencia del cristianismo. Entonces, en el 22 encontramos fe, en el 23 encontramos esperanza y en el 24 encontramos amor. Esta es la esencia verdadera del cristianismo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando nosotros queremos llegar a las personas, hablarles de Cristo, hablarles de su amor, de su bondad, pues caemos en el error en que empezamos a juzgar a las personas, y esto es lo que hace que las personas tengan como ese cierto mal pensamiento hacia un Dios que no vale la pena. Me ha pasado realmente, esto lo descubrí hace poco realmente porque yo era de las que pues no sabía cómo llegarle a las personas, y pues obviamente todo se gana en oración primero que todo. Pero segundo es también presenciar y llevar ese ministerio, eso que Jesús nos enseñó aquí en la tierra, que fue todo con fe, amor y esperanza. Entonces, esa es la principal esencia del cristianismo. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo lo descubrí también hace poco. El evangelio en griego significa buenas noticias. Entonces, nosotros tenemos que ser esas personas que llevan el evangelio, estas buenas noticias a las personas, pero con amor. Porque cuando uno hace las cosas con amor, las cosas se dan más fáciles. Es mejor tú llevarle a una persona una palabra de que Dios te ama a decirle estás en pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas estas tres palabras ante una persona mediante tu testimonio, Dios se va a encargar, y el Espíritu Santo, de que ellos mismos se den cuenta de que están haciendo las cosas mal. Entonces, creo que este es un error de la mayoría de nosotros como cristianos, de empezar a juzgar a las personas cuando realmente tenemos que es mostrar lo que Jesús nos enseñó aquí en la tierra. Ahora quiero como desmenuzar este versículo, o bueno, los versículos, porque me parece muy bonito. Yo apenas descubrí como que esta palabra me llegó al corazón porque, o sea, yo pues estoy en un proceso donde estoy volviendo a Dios y llevo ya bastante tiempo buscándole en oración, leyendo su palabra, porque yo empecé pues de pequeña en la iglesia porque mis padres iban, mi tía, mi familia, pero pues mis papás se alejaron, por ende yo pues también me alejé, empecé a crecer. Como les decía, muy chiquita conocí a Dios, pero pues ese conocimiento era solo Dios, y ya ahorita lo veo más como mi realidad, como mi verdad, como sin Él yo no puedo estar aquí en la tierra, no puedo hacer nada. Y esto lo descubrí hace muy poco. En otra ocasión me gustaría contarte mi testimonio, pero bueno, nos vamos a enfocar en esto. El versículo 19, así que hermanos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento las personas pues solo podían entrar, digamos, a una habitación, a llevar, pues a hablar, a mostrar sus pecados ante el sumo sacerdote, y era una vez al año. O sea, una vez al año esto se hacía. Ahora, si uno, teniendo a Dios y sabiendo que está haciendo las cosas con Él, uno falla a diario, cuanto más estas personas. Ahora, esto es muy bonito porque nos muestra que por la sangre de Jesucristo, por su gracia inmerecida, tenemos entrada al Padre. Entonces, en libertad, en de nuevo, es esa confianza, esa libertad que Él nos da. Entonces, empezando ya, tenemos la gracia del Señor con nosotros, y es por la sangre de Jesucristo.
Entonces, este versículo quiero que nos quede muy guardado en el corazón porque antes las personas no tenían ese privilegio que tenemos nosotros hoy en día. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Antes, pues el lugar santísimo, como les decía, estaba ocultado por un velo, que era lo que solo se podía hacer por medio de un sacerdote, presentar tus pecados, hablar con el Señor. Esto fue lo que el Señor cortó, lo que Jesús rompió, el velo rasgó. Entonces, por eso podemos tener entrada y Él nos abre un camino nuevo y vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo se pone ante nosotros como ese puente para nosotros llegar a Dios. Porque todos tenemos pecados y todos sabemos que desde el inicio le fallamos a Dios a diario, en pensamiento, en palabras. Y es muy bonito nosotros tener esa certeza y esa creencia, esa fe de que Jesús nos salvó por medio de su gracia y así podemos entrar al Padre. Entonces, es que en serio yo amo esta palabra porque solo en estos 5 versículos me puedo dar cuenta que realmente Jesús es maravilloso, maravilloso. Yo por eso quise hacer este video, compartirlo. No sé si sea muy largo, pero pues es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno, aquí vamos a ver las condiciones para acercarnos al Señor. Entonces entramos al versículo 22 que dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos que, bueno, la palabra conciencia también viene de la palabra griega que con significa dentro y ciencia significa conocimiento, es decir, recuerda que los pecados son perdonados cada vez que nosotros se los exponemos, no dejándolos guardados porque eso es lo que hace el enemigo para atacarte. Recuerda que él vino para robar, matar y destruir. Entonces, esta es una de las primeras pues actitudes para entrar en la presencia del Señor. Un corazón sincero. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no quiere sacrificios, sino Él quiere obediencia, porque en el pasado hacían sacrificios y todo, pero aún así seguían desobediendo al Señor. Entonces, esto es como algo hipócrita y de nada sirve hacerlo. Hay que tener un corazón sincero para presentar tus sentimientos, tus pecados. Recuerda que Dios es un Dios de amoroso, pero también es fuego consumidor. Entonces, eh, tenemos que ser sinceros ante Él y no ser realmente como esas personas hipócritas, como los fariseos que mostraban una cosa y eran otra. Entonces, esta es la primera condición, corazón sincero. Obviamente, conciencia limpia, como les decía, expresar sus pecados, como excavar tu corazón, porque muchas veces en el corazón tenemos tristeza, tenemos rabia contra ciertas personas y recuerda que uno de los mandamientos que Jesús vino, o sea, trajo cuando vino aquí a la tierra es que no necesitas matar a una persona con un cuchillo o con un arma, simplemente con tener rencor hacia él ya estás cometiendo el pecado ante Dios. Entonces es necesario que mires tu corazón y lo presentes ante el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él dice, dame tu corazón. Eso está en Proverbios 23-26. Yo quería compartir esto contigo, realmente es muy bonito estar en la presencia de Dios. Podemos tener tranquilidad, podemos tener sanación, libertad. Y es saber que Él nos predestinó desde antes de la tierra. O sea, tú fuiste escogida, escogido por Dios. Y eso es algo muy bonito y maravilloso que yo realmente amo y lo llevo en mi corazón porque por mucho tiempo estuve vacía, por mucho tiempo estuve en cosas que no debía seguir y fallé tanto al Señor que yo cada vez que me acuerdo le pido perdón y le digo, Señor, límpiame, límpiame con tu sangre, porque recuerda que solo es la sangre de Jesucristo la que te da la libertad, como lo vimos en este versículo. Y pues aclarando también que obviamente debes tener fe, ¿no? Al pedir, al perdonar, al creer, como lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es lo principal, recuerda que es un don, la fe es un don de Dios. Entonces si tú todavía estás indeciso, si tú todavía no crees mucho, pues lo principal es que le pidas a Él ese don de fe, que Él lo siga creciendo para que tú puedas ver sus bondades, porque recuerda que
Él dice que cosa oculta te va a enseñar cuando tú te entregas a Él. Me gustó mucho esta frase. Dice, la paz no es la ausencia de problemas, sino tener quietud en medio de ellos. Es decir, fe. Esto es pura fe. La fe que hizo que Job pues llevara su vida en bendición y como en fidelidad al Señor, ¿no? Porque Job tuvo, en serio, y esa historia es tremenda. Si no la has leído, te la recomiendo. La fe hizo que Abraham creyera que iba a tener hijos. Entonces la fe es la que mueve montañas. Por eso dice, Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que si tuvieran fe podrían mover, es que no recuerdo bien la palabra, pero lo voy a decir en mis palabras, podrían mover esa montaña de aquí a allá. Entonces imagínate lo que puede hacer la fe. La fe te puede sanar, la fe te puede liberar. Yo sufría de ansiedad, depresión, muchas cosas tenía, escuchaba voces. El Señor me liberó de eso porque me dio y me aferro mucho a su palabra, que me dio un espíritu de dominio propio y no de temor. Así que yo comparto esto contigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Esto fue lo que quería compartir contigo. Realmente es necesario que nosotros tengamos presente que sin el Señor nada podemos hacer, y que es bonito que tengamos presente cuál es la esencia del cristianismo para poder llevar el evangelio, las buenas nuevas a esas personas que necesitan del Señor, esas personas que están allá afuera sufriendo lo que tú y yo sufrimos en un momento. Entonces no es nada más. Este es el primer video del canal, espero seguir subiendo, voy a seguir subiendo lo que aprenda en mis devocionales, porque el Señor me puso esto en mi corazón. Entonces, nada, te invito a que te suscribas. También te invito a que vayas a visitar mi Instagram. Por aquí abajito te dejaré cómo me encuentras, recordándote que no es por mí, sino todo es para el Señor. Entonces, un abrazo, mucho ánimo y espero verte en el cielo.